Hola, ¿qué tal, hermanos, hermanas? Un gusto estar con todos ustedes nuevamente en esta transmisión de nuestro canal de YouTube LM Cuernavaca. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a terminar todo este tema muy amplio que hablamos sobre la experiencia pascual de la resurrección de Jesús. Hoy concluimos con unas notas muy interesantes. Todavía había que abarcar algunos otros aspectos, pero me parece que con lo que vamos a concluir en esta ocasión engloba todo lo que ya hemos estudiado, reflexionado y compartido en estos 2 meses, tanto tiempo de Cuaresma como ese ya tiempo de Pascua, y me parece que también nos ha ayudado y nos ha fortalecido en nuestra fe y en nuestro conocimiento también, que es muy importante dar razón de nuestra fe. Bien, y ahorita hemos estado rezando el Ángelus, voy a rezar el Ángelus en esta última transmisión de este tema de la experiencia pascual de Jesús resucitado, pero la siguiente vez que nos veamos ya en un nuevo tema, vamos a rezar el Regina Cheli, que pues normalmente se reza también durante este tiempo de Pascua, ¿verdad? Y bueno, ir recordando estas oraciones, pues que nos ayudan también a profundizar en nuestra fe. Bien, pues vamos entonces a rezar nuestro Ángelus, encomendándonos al Señor y que esta transmisión nos siga ayudando y fortaleciendo en nuestro itinerario de nuestra vida cristiana. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Te suplicamos, Señor, que damos tu gracia a nuestras almas, para que los que por anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, pues concluyendo ya este camino que hemos hecho con todos ustedes, este camino pascual. Quiero terminar con 10 tesis teológico fundamentales sobre la resurrección de Jesús, eh, y engloba, digamos, todo lo que nosotros hemos ya vivido e inclusive durante la octava de Pascua hemos estado escuchando o escuchamos más bien algunas lecturas enfocadas precisamente a la cuestión del primer día de la resurrección y los acontecimientos posteriores que culminaron, digamos, entre comillas, con este domingo segundo de Pascua o domingo de la misericordia, en la que se aparece Jesús a, a Tomás, estando todos los discípulos ahora sí concentrados, ¿no? Los 11 en total. Bien, entonces esta octava enmarca los grandes sucesos de las apariciones de Jesús. Vendrán otras posteriores, pero en sí la liturgia pascual, la experiencia que nos quieren transmitir, nos los dice el Evangelio del domingo que escuchamos, porque termina diciendo el Evangelio, se escribieron estas cosas para que ustedes crean, porque hubo otros sucesos más, dice el Evangelio, pero se escribieron estas notas para que ustedes crean y tengan vida, ¿sí? Entonces, precisamente, y ahorita, durante este tiempo pascual, del segundo domingo de Pascua hasta Pentecostés, estaremos escuchando textos del Hecho de los Apóstoles, que nos hablan de la fundación de las comunidades cristianas. Vamos a ir escuchando las referencias a las apariciones de Jesús también nuevamente,
pero ya en otro sentido, más vivencial de la comunidad cristiana, tomando algunos evangelios de la vida ministerial de Cristo, algunos milagros, algunos acontecimientos, como el suceso de las bodas de Caná, y que nos van a recordar también aquella experiencia que los discípulos, acuérdense que hay un secreto mesiánico en el que Jesús les dice, no digan esto hasta que yo haya resucitado, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, precisamente en la resurrección se nos dan a conocer varias cosas, ¿no? Entonces, ese es el camino. Y con la gracia de Dios, ese periodo pascual, 50 días que engloban precisamente todo este misterio de las apariciones y del sepulcro vacío de Jesús, pues nos van a llevar a celebrar después esa intimidad del Espíritu Santo que permea la iglesia y que en estos días va a actuar, digamos, de una manera específica el Espíritu Santo en un acontecimiento que, como ya dijimos en la transmisión anterior, lo estamos viviendo, ¿no? El pronto inicio del cónclave para elegir al nuevo sucesor de Pedro, vicario de Cristo aquí en la tierra, y que a partir del mes de mayo se reunirán los cardenales pidiendo, como ahorita lo han estado haciendo en sus reuniones, en sus congregaciones generales, precisamente para entrar en oración, para ver cuáles son las necesidades de la iglesia, hacia dónde va, en fin, y de todos ellos, ¿verdad? El Espíritu Santo tocará el corazón, el pensamiento, las manos, digamos, de quienes votarán por el nuevo sucesor de Pedro, por obra del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, nosotros también imbuidos en ese sentido y renovado nuestro compromiso bautismal el sábado santo, pues también vivimos la experiencia pascual de Cristo en nuestros tiempos, ¿verdad? No estamos recordando sucesos, porque ya dijimos en algún momento que esto no es una historieta, ¿verdad? No estamos contando historias del pasado, estamos contando un suceso presente, actuante, ¿verdad? Sí, hacemos memoria, como dice el Señor acá en esto, memoria mía, que se actualiza en el día a día de nuestra vida de fe. Y en esta ocasión, pues tenemos precisamente haber renovado nuestros compromisos bautismales y estamos en el servicio, en el apostolado de la iglesia del Espíritu Santo en estos tiempos y que advertimos también que por medio de nuestra oración, por medio de nuestro servicio apostólico, nuestros grupos, movimientos y asociaciones, pues vamos también nosotros aportando, ¿verdad? Un poquito de esa experiencia de fe en Jesucristo resucitado, que ese es nuestro punto máximo, ¿verdad? Y obviamente nosotros tenemos que seguir orando, ¿verdad? Pidiéndole al Señor que pronto nos conceda un vicario de Cristo, nuevo Papa, y obviamente pedir siempre por nuestra santificación personal, que eso no se nos vaya a pasar también de largo. Bien, y entonces en esta conclusión de las 10 tesis teológico fundamentales sobre la resurrección de Jesús, la primera tesis teológica es el testimonio pascual. ¿De quién? El testimonio pascual de Pedro, Hechos 2:32, que articula un testimonio realizado en la fe. Acuérdense que vimos anteriormente este tema de mirar con ojos de fe, ¿verdad? Entonces, articula un testimonio realizado en la fe de una realidad acontecida en la historia, no en cualquier historia, sino en una historia real, en una historia de la salvación, en una historia de la humanidad. Y aquí se acontece, ¿verdad? El Jesús resucitado, el Jesús histórico, el Jesús de la fe en esta historia que vivimos, ¿no? Bien, entonces es una realidad acontecida en la historia por la que se proclama que Jesús de Nazaret ha entrado en la vida definitiva de Dios. La carta a los hebreos nos los dice, ¿verdad? Él ha traspasado, ha roto, ¿verdad? La barrera que nos dividía entre Dios y los hombres, ¿no? Y que se manifiesta en un acontecimiento muy sencillo, ¿verdad? El velo del templo se rasgó en dos, dice el Evangelio de la Pasión, cuando Cristo muere en la cruz. Ese romper el velo, ¿verdad? Que es un signo, ¿verdad? Profético, apocalíptico, romper el velo del templo significa que que Cristo, ¿verdad? Ha abierto las puertas de acceso a la visión del Padre. Entonces, para que podamos ver al Padre y el Padre nos pueda recibir abiertamente, ¿verdad? Entonces, ha entrado definitivamente en el santuario, ¿verdad? Del templo espiritual, el templo de Jerusalén, roto
por su presencia, su muerte en la cruz, rompe el velo del templo, ¿verdad? Simbólicamente, pero espiritualmente nos abre ya el acceso a una vida nueva. ¿Verdad? Entonces, en definitiva, vence Jesús de Nazaret la muerte y manifiesta así que es el Mesías, el Señor. Esos dos títulos que también comentamos la vez pasada, el título de Mesías y Señor. Entonces, la primera tesis teológico fundamental es el testimonio pascual de Pedro. Segundo, el testimonio pascual es una revelación de Dios tal como manifiesta tanto el anuncio de los ángeles en el sepulcro como signo de revelación divina, como la iniciativa del mismo Jesús en las narraciones evangélicas, donde se hace presente como aparición o cristofanía y en los relatos propios de la vocación de Pablo. Entonces, como ven, el segundo testimonio o la segunda tesis es una revelación de Dios en Jesucristo, ¿verdad? ¿Y cuáles son esas manifestaciones? Los ángeles que se aparecen ahí a las mujeres, esos dos hombres que están ahí vestidos de blanco, em, el mismo Jesús que sale al encuentro de la Magdalena y de las mujeres, em, se llaman apariciones o cristofanías eh, como un dato revelador de Dios mismo, porque así lo ha querido el Señor. También no solo se ha querido manifestar a través de la narración, ¿verdad? El hecho de decirles, miren, cuando cuando el Hijo del Hombre resucite entre los muertos, hablen de esos acontecimientos, ¿no? El secreto mesiánico, sino que ahora ya hay una apertura. Y el mismo Jesús participa de eso que fue un secreto mesiánico, ahora es una revelación de Dios. Entonces, aparecen las narraciones, como también aparece físicamente el Señor presente en los acontecimientos que hemos escuchado durante estos días de la resurrección del Señor, desde el primer día de la resurrección hasta la octava de Pascua, 8 días después, estando cerradas las puertas de la casa donde estaban reunidos los discípulos por miedo a los judíos, se presentó de nuevo Jesús. Entonces, Jesús llevaba ya 8 días en diferentes lugares apareciéndose y las narraciones de lo que van a ser los evangelios, pues llenándose, ¿verdad? Imbuyéndose de ese acontecimiento y como decía el evangelio del domingo, se escribieron estas cosas para que ustedes crean, porque se pudo haber escrito todo, pero no hay, ¿verdad? Posibilidad de escribir todo, solo esto que se ha escrito para que ustedes crean y tengan vida, ¿verdad? Y abarca todo ese aspecto hasta llegar a San Pablo, ¿verdad? La vocación de Pablo, que también es una manifestación pascual, en el que Pablo, celoso de lo que ha sucedido y de esta nueva comunidad que va creciendo, que es el cristianismo, pues lo ataca, bueno, pero a su vez también es tocado por la mano misericordiosa de Dios, la revelación de Dios en Jesucristo, y hay una conversión de Pablo, que también ya se estará escuchando en las lecturas que vendrán en la cuestión de las cuestiones antes de Pentecostés. Bien, este es la segunda tesis teológico fundamental. La tercera, el testimonio pascual se enraiza en una fe que tiene ojos. ¿Eh? Mirar con ojos de fe. Esa fe que tiene ojos, oculata fides, ¿verdad? Que estuvimos comentando y estudiando también en Santo Tomás, ya que la revelación posibilita una fe que sea capaz de ver, tener ojos, ¿verdad? La fe necesita tener ojos para dar razón de lo que nosotros creemos y diversos hechos acontecidos en la historia como signos de la resurrección de Jesús. ¿Verdad? Entonces, tener ojos, tener la capacidad de ver, ¿verdad? Oculata fide, fe que tiene ojos. ¿Verdad? Es un testimonio verídico 100% que también a nosotros, como dice el Evangelio que escuchamos, precisamente el domingo como que engloba todas las cuestiones de las apariciones de Jesús, ¿verdad? Jesús le dice a Tomás, tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto, ¿verdad? Y los que creerán después a través de ustedes, porque hay un texto del evangelista San Juan muy bello que se llama la oración sacerdotal de Jesús. Y en la oración sacerdotal de Jesús
está orando a su Padre, le está diciendo, ¿verdad? Que le concede la gracia de volver a su casa, ¿no? Le está diciendo, Padre, devuélveme la gloria que antes tenía. Jesús confía en que el Padre le va a dar y le va a dar la gloria nuevamente. Pero inmediatamente después le dice, y también quiero que estos que tú has elegido, ¿verdad? Estén conmigo. ¿A qué se refiere? A los apóstoles, a sus amigos. Quiero que estén conmigo. Después dice, también quiero que estén todos aquellos que creerán por medio de ellos, ¿verdad? Creerán que tú y yo somos uno, ¿verdad? Entonces, Jesús engloba, digamos, en su oración sacerdotal, también el que todos los que creamos a través de la predicación de Pablo, de Pedro, de Juan y los apóstoles, pues también tengamos un lugar especial en el cielo. Eso es una maravilla. Por eso el testimonio de Pascual se enraiza en una fe que tiene ojos, ¿verdad? Dichosos los que creen sin haber visto, ¿verdad? Sin haberlo visto a él físicamente, pero sí con ojos de fe. Ese es el tercer testimonio pascual, enraizado en una fe que tiene ojos. Cuarta, el testimonio pascual, en cuanto transmite una realidad acontecida en la historia, muestra una serie de hechos accesibles a la investigación histórico-crítica, ¿verdad? Este es el cuarto testimonio pascual, una serie de hechos accesibles a la investigación histórico-crítica, desde el amanecer del primer día de la semana hasta la vida de la Iglesia Apostólica primitiva, Pentecostés y las primeras comunidades cristianas, que se manifiesta de forma sorprendente el cambio radical de los discípulos, motivado por algo que desencadenó su fe en la resurrección de Jesús. ¿Verdad? Entonces aquí encontramos en el cuarto testimonio pascual la cuarta tesis teológico fundamental, los hechos accesibles a la investigación, como por ejemplo el primer día de la semana, el actuar de los discípulos y de los apóstoles, cosa tremenda porque eh, bien lo dicen los hechos de los apóstoles, que la gente veía cómo se amaban, cómo se querían, cómo se trataban, y la gente empezó a seguirlos por ese hecho nada más, este acontecimiento, el cambio radical de los discípulos del Señor, de los apóstoles. Esos son precisamente un acercamiento a la investigación histórico-crítica, como también puede ser el primer día de la semana, estamos hablando del primer día del domingo, día del Señor, el cambio radical de los discípulos, su forma de ser, ¿verdad? Todo lo que acontece en las primeras comunidades cristianas que se van formando, ¿verdad? Motivado por algo, ese algo que desencadenó su fe en la resurrección de Jesús, ¿verdad? Ese algo va a ser la quinta tesis, ¿verdad? Que es la que vamos a comentar en este momento. Pero hay algo que desencadena la fe en la resurrección de Jesús, ¿verdad? Algo que los motivó, ¿verdad? Que no es no es un, eh, bueno, no es algo, em, no es algo que ellos se hayan inventado y que hayan dicho, a ver, vamos a decir que Jesús resucitó y eso ya nos anima y nos alegra. No, es algo que sucedió realmente, ¿verdad? Algo que nos motiva como cuando nos pasa a nosotros, ¿no? Eh, Cuando alguien nos da un consejo, cuando nosotros nos animamos por un cambio verdadero, algo que queremos hacer y nos animamos, decimos, ah, pues vamos a construir, ah, pues a ofrecer mi sacrificio, y hay algo que nos anima, ¿no? Eso que nos anima, precisamente es algo que desencadenó, que viene de algo, ¿verdad? Que nos hace movernos, ¿verdad? Ese algo llamado fe en la resurrección de Jesús. Entonces, la cuarta tesis teológico fundamental es los hechos y sucesos o series accesibles a la investigación histórico-crítica, ¿verdad? Que tiene como fundamento el cambio radical de los discípulos. Y la quinta tesis, este algo, precisamente, que desencadenó la fe en el resucitado, es el núcleo histórico de la fe pascual.
Es descrito por las narraciones neotestamentarias como la presencia personal y real de Jesús en medio de los suyos. Tal presencia de la nueva vida de Jesús como resucitado y elevado se describe con ayuda del lenguaje y de las categorías judías e intertestamentarias, especialmente referidas a la suerte futura del Mesías y del justo sufriente. ¿Verdad? Este algo es el núcleo de histórico de la fe pascual, ¿verdad? Descrita por las narraciones, ¿verdad? Las narraciones neotestamentarias, la presencia personal y real de Jesús en medio de ellos, denme de comer, ¿verdad? Cuando les pide y les dice también, yo no soy un fantasma, yo soy Jesús, véanme y compruébenlo, invitándome a comer, ¿no? Eh, sí tiene una transformación, puesto que los discípulos de Maús y María Magdalena y las primeras apariciones del primer día de la resurrección no lo reconocen al instante, ¿no? Hay un detenerse ante lo que están viendo, ¿no? Y es precisamente algo que va a llamar mucho la atención. Entonces, este algo histórico, núcleo fundamental de la fe, la presencia personal y muy real de Jesús en medio de los suyos, ¿verdad? La paz esté con ustedes, es ese saludo de Jesús, es un saludo pascual, es un saludo con el cual la comunidad cristiana se saludaban. Cada vez que veían a algún hermano o visitaban a algún hermano, o iban a algún lugar, decían, la paz esté en esta casa, ¿no? La paz del Señor esté aquí, o la paz del Señor esté con ustedes. Entonces hay una experiencia, ¿verdad? Algo histórico en la fe pascual de Jesús, una presencia personal, real de Jesús en medio de los suyos, y que se da también a través del lenguaje, ¿verdad? El lenguaje, las categorías judías, intertestamentarias, todos los textos del Antiguo Testamento que refieren, ¿verdad?, a la resurrección, a la pasión de Jesús y la suerte futura del Mesías y del justo sufriente, ¿verdad? Todos aquellos textos que recuerdan los sucesos del Mesías sufriente, ¿verdad? Y podemos recordar por lo menos al profeta Isaías y los textos, fíjense, es interesante también, los textos que leemos durante la vigilia pascual, las 7 lecturas previas al cantar el Gloria, pues nos hablan precisamente de algunos acontecimientos que nos hablaran del paso de Jesús, su éxodo, ¿verdad?, hacia la gloria eterna, ¿verdad?, su resurrección. Bien, entonces la quinta tesis teológico fundamental es ese algo, ¿verdad? El núcleo histórico de la fe pascual, la presencia personal y real de Jesús en medio de los suyos. El sexto, la sexta tesis teológico fundamental, que son 3 palabritas que también ya analizamos: resucitar, despertar y levantar. Esos 3 verbos que los últimos libros del Antiguo Testamento y de la literatura intertestamentaria habían utilizado como imágenes de una realidad futura, la resurrección corporal, es decir, del yo, y escatológica de los muertos, como, perdón, con tales metáforas del Nuevo Testamento expresa algo inaudito. Lo que era una esperanza se ha hecho ya realidad presente en Jesús de Nazaret. Aquellos textos intertestamentarios y libros del Antiguo Testamento que hablan de la futura resurrección, que inclusive lo podemos leer en los libros neotestamentarios, en los evangelios, cuando Jesús dialoga con los saduceos y los fariseos. A los fariseos creen en la resurrección de los muertos, creen que hay una vida eterna, creen en los ángeles y demás, y los saduceos no. Los saduceos son lo contrario a los fariseos, no creen en la vida eterna, no creen en la inmortalidad del alma, no creen que hay ángeles, o sea, no. Entonces, ya desde antes, ya hay un tema que ha abordado eh, los judíos, ¿verdad?, la cultura judía, la religión judía, que ya ha optado por un estudio formal que es precisamente hablar de la resurrección, del despertar y levantar. Y los judíos lo tienen bien presente. Hasta el día de hoy siguen creyendo que vendrá el Mesías, ¿verdad? Siguen creyendo
en que el lugar de los muertos van a despertar, van a resucitar, van a levantarse los muertos, ¿verdad? Hasta el día de hoy, o sea, la fe está enraizada en los judíos, ¿no? Entonces, ¿qué desborda esto para nosotros? Pues desborda que la resurrección corporal es decir, del yo, o sea, Jesús el mismo, ¿verdad? Habla de la resurrección corporal y de una resurrección escatológica de los muertos, ¿verdad? Que vendrá a juzgar a vivos y muertos, y que aquellos muertos habrán de resucitar igual, ¿verdad? Bien, entonces con tales metáforas, dice el autor, el Nuevo Testamento expresa algo inaudito, ¿verdad? Lo que era una esperanza se ha hecho realidad presente en Jesús, porque el Antiguo Testamento y la literatura intertestamentaria, todos estos acontecimientos de la de resucitar, de levantar y despertar, pues era algo visto como algo, una esperanza futurísima, algo que va a suceder en el futuro. Pero resulta que para el Nuevo Testamento ya no es algo futuro, ya no es algo futuro, ya no es una esperanza de aquellas que a ver hasta cuándo llega, ¿no? Sino que ya se ha concretizado, ya está hecho presente en la persona de Jesús de Nazaret. O sea, quiere decir que esta sexta tesis nos está enfocando en una realidad presente ya en la persona de Jesús. ¿Sí? Ya se ha realizado y vendrá ahora sí el futuro, ¿no? Creo en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Amén. Entonces hay una realidad también muy trascendental. Esa es la sexta tesis teológico fundamental. La séptima tesis, la realidad de la afirmación de la realidad de la resurrección de Jesús como este algo que posibilitó el camino radical de los discípulos, presupone aceptar la posibilidad de una acción de Dios que deja huellas y signos en el ámbito de lo históricamente constatable, y a su vez aceptar que tal posibilidad se ha realizado en Jesús de Nazaret como primicia de toda la creación. Entonces, hay una afirmación de la realidad de la resurrección de Jesús. Esta es la séptima tesis, afirmación real de la resurrección de Jesús como algo que posibilitó ese cambio radical de los discípulos y que presupone una aceptación, ¿verdad? Porque fíjense, esto es interesante porque si la gente al ver el cambio de actitud de los discípulos no hubiera hecho cambiar a otras personas más, si se hubieran adherido a la comunidad, hubiera sido un hecho aislado, ¿no? Los mismos judíos hubieran dicho, ay, están locos ellos, pues que se vayan para allá. Saquémoslo como sacaron a los samaritanos, saquémoslo como sacamos a los galileos, saquémoslo como han sacado a todos. Pero aquí no sucedió eso, sino que hay incluso una aceptación. Ya la misma escritura nos los dice cuando están, tienen a Pedro, a Juan, los encarcelan, a Pablo, a otros discípulos y dicen los sumos sacerdotes y los fariseos y se reúnen en el Sanedrín y dicen, bueno, si esto es obra de Dios, no lo vamos a poder quitar. Si es obra de los hombres, se va a destruir. ¿Ya? Entonces, y hay digamos, comienza una aceptación precisamente de lo que ha acontecido, ¿verdad? De lo que ha acontecido. Imagínense a los sumos sacerdotes convencidos de que pues se robaron el cuerpo del Señor y que pagaron para que dijeran que los discípulos se robaron el cuerpo, los fariseos, todo el complot que habían hecho contra Jesús, lo siguen haciendo, ¿verdad? Ya no les queda otra más que decir, bueno, pues ahí está, ¿no? De hecho, el mismo, eh, el mismo juicio contra Jesús, no estaban reunidos todos, no estaban no estaba completo el Sanedrín, no estaba completo los sumos sacerdotes, no estaba completo los fariseos, los partidarios de Herodes tampoco, ¿verdad? Eh, según eh, los mismos sacerdotes dicen, ¿dónde están todos? ¿No? O sea, ¿por qué no estamos reunidos todos? ¿Verdad? Lo que el hecho era acabar con Jesús lo más pronto posible, ¿no? El mismo Pilato dicen que cuando enjuicia a Jesús no estaba ni siquiera en el palacio, estaba en otro lugar, que no era el lugar donde
normalmente se hacía justicia, ¿verdad? O se ejercía la justicia, que era el palacio, sino era en un lugar llamado el Losado, que era un lugar donde, pues por ahí estaba Pilato y por ahí lo encontraron y dijeron, pues aquí te traemos a este, aquí te encontramos y aquí te lo traemos, ¿no? Entonces hay cosas que acontecieron y que ahora, pues la misma gente, la realidad misma de la resurrección, pues va a traer una aceptación, una posibilidad, ¿verdad? De aceptar lo que ya ha acontecido. ¿Verdad? Ya no les queda de otra, digamos, ¿no? Hay una posibilidad de una acción de Dios que deja huellas y signos en el ámbito de lo históricamente constatable, ¿verdad? La gente lo está viendo, ¿sí? Y a su vez aceptar que tal posibilidad ya se ha realizado en la persona de Jesús de Nazaret como primicia de toda la creación. Entonces hay una forma de decir, bueno, todo esto es porque se ha realizado en Cristo, por Cristo y en Cristo. Por eso nosotros decimos de alguna manera, ¿no? En la misa, por Cristo, con Él y en Él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo va dirigido y va centrado en la persona de Jesús, ¿verdad? Como primicia de la creación. De hecho, el sábado santo, la vigilia pascual es una celebración de renovación de toda la creación. Se vuelve a conmover el mundo ante la cuestión del sepulcro, de la sepultura del Señor, esa vigilia de estar vigilantes ante el despertar de Jesús y que como ya lo hemos dicho en algún momento, la resurrección de Jesús no aconteció con platillos vibrantes, ni con trompetas, ni con flautas, ni con danzas, ni con cohetes, ni con banda, ni con nada. Es una vigilia en el silencio. ¿Verdad? Y Cristo ha resucitado en el silencio, como también Cristo se encarnó en el silencio, ¿verdad? Cuando nace Cristo en Belén, no ocurre con fanfarrias, no nace como los judíos o el rey Herodes pensaba, ¿no? El rey Herodes, los fariseos, los sacerdotes de aquel tiempo pensaban que el Mesías se nacería en el palacio, ¿no? En donde hay festividad, donde la gente se alegraría de ver al Mesías, pero no, el acontecimiento es en el silencio, ¿no? Bien, como primicia de toda la creación. Esa es la séptima tesis teológico fundamental, la realidad de la resurrección de Jesús. La octava, el testimonio apostólico es la mediación que para aproximarse a la transmisión de la proclamación pascual y su aceptación, ya que tiene como estructura originaria el basarse en testigos oculares, ¿no? Estos hacen fiable la fe pascual gracias al compromiso e autoimplicación con que la atestiguan y con su enraizamiento en la iglesia naciente. Entonces hay un testimonio apostólico, ¿verdad? Los que fueron testigos oculares, los que estuvieron ahí presentes, ¿verdad? No Tomás es uno de ellos, que estuvo ausente en el momento que se apareció por la mañana, ¿verdad? Y ya por la tarde, perdón, por la mañana del primer día de la resurrección, y a los 8 días se aparece el Señor y le dice, aquí estoy, para que veas que sí, esa es una realidad. Y eso nos lo transmite Tomás, nos lo transmite los evangelios, nos lo transmite el testimonio apostólico de las primeras comunidades cristianas y de aquellos que fueron discípulos de los discípulos y discípulos de los apóstoles, ¿verdad? Lo que llamaremos nosotros las primeras comunidades cristianas, lo que le llamaremos también los padres de la iglesia, ¿verdad? Que nos han transmitido ese mensaje, ¿verdad? Entonces el testimonio apostólico es la mediación para aproximarse a la transmisión de la proclamación de la fe pascual. De hecho, aquí metiendo un poquito el vicario de Cristo, el sumo pontífice, él es el testimonio, ¿verdad? El simple hecho de tener un pastor como iglesia visible, de la iglesia invisible, que la cabeza es Cristo, ¿verdad? El cuello, dicen los espiritualistas marianos, ¿no? La espiritualidad mariana, el cuello es la Virgen, ¿verdad? Y los miembros somos todos, los miembros, el cuerpo de Cristo somos todos los miembros de la iglesia, el cuello es la Virgen y la cabeza es Cristo, ¿verdad? Así también el testimonio de los apóstoles es fundamental, el Papa es fundamental, ¿verdad?
Por ahí escuchaba un videito donde decían, los protestantes se burlan, se ríen, ahorita y aprovechando todo lo que hay a través de lo que acontece de la muerte de un papa hasta en un nuevo papa, aprovechan muchos para tirar falsedades, para mentir, para hacer caer a la fe de la gente sencilla, ¿verdad? Y dicen puras barbaridades. Hay uno que dice, hay un vidito que decía, todos llorando por un hombre, ¿verdad? Que se dice ser pastor de la iglesia católica, dice, y nosotros no, dice, nosotros no lloramos ante la muerte de ninguno, ¿verdad? De ningún hombre, puesto que nuestro pastor es Jesucristo. Y nosotros también, nosotros también tenemos al pastor que es Jesucristo, la iglesia invisible, el Cristo resucitado, ¿no? Pero la iglesia visible necesita de un líder, ¿no? Necesita que alguien que se vea. El liderazgo se da por el solo hecho de verlo, ¿no? Y ese es el Papa, ¿no? Mientras que ellos no tienen ni un líder que se manifieste, digamos, visiblemente, no hay quien vea, ah, que este es el líder de la iglesia pentecostal, o este es el líder de la iglesia adventista, o este es el líder de los testigos de Jehová. No, porque no tienen un enraizamiento en las primeras comunidades cristianas, en ese testimonio apostólico que es la tesis número 8. El testimonio apostólico es fundamental. Y los obispos y el papa son los que resguardan la fe íntegra de la iglesia católica, ¿verdad? Entonces, por eso me llamó mucho la atención el videíto y me llamó a la reflexión diciendo, ¿cómo es posible que solamente pensamos en, en, en engañar a la gente, ¿no? Como hay gente que quiere engañar más y adherir gente a sus iglesias, mas no conocen el fundamento de la fe, ¿verdad? Y esa es una cosa que me llamó la atención, ¿no? Lloran por un hombre, este, que no tiene poder, que no tiene nada y que se dice ser el vicario de Cristo. No se dice ser, porque el Papa no es que yo me elijo Papa, ¿no? Lo eligen. Y el que elige por primacía es la Iglesia, el Espíritu Santo, ¿verdad? Y es el Espíritu Santo quien actúa. Entonces, quien lo elige es el Espíritu Santo, la Iglesia, ¿verdad? No lo está eligiendo, no se está eligiendo a sí mismo, porque yo creo que muchos quisieran ser el Papa. Yo estoy seguro que muchos dirían, no, yo quisiera ser, ¿verdad? Pero no es así, sino es por elección del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, no lloramos por un hombre, puesto que no es un hombre cualquiera. Lloramos porque es el vicario de Cristo, porque nos ha dejado una enseñanza y porque vendrá otro, ¿verdad? Otro que nos dirigirá en la iglesia, ¿verdad? Y que también llegará a morir, como todos vamos a morir un día, pero nos recordarán precisamente por el acontecimiento pascual de Jesús resucitado. Y esa es nuestra fe, ¿verdad? Por eso siempre decimos, esta es la fe que nos llena de alegría a todos, ¿verdad? Esta es la fe de nuestra iglesia. En fin, podemos hablar de ese tema de los que están en contra, pues, del vicario de Cristo, ¿verdad? Y no se diga del cuello. Cuando hablamos del cuello y dicen los de la espiritualidad mariana, lo del cuello es la Virgen, uy, pues mucho más eh, se enojan los hermanos porque no tienen argumentos, ¿verdad? Y el argumento más, el que más tocan es, pues que María no tiene nada que ver, ¿no? Y siempre tocan otros puntos que nada que ver, ¿verdad? Bueno, yo creo que ya me estoy saliendo de ahí, de lo que estamos viendo, las tesis teológicas. Bien, pero entonces la octava tesis es el testimonio apostólico, la mediación, precisamente para aproximarse a la transmisión de la proclamación pascual. Entonces, el mismo Pablo, ¿verdad? Es un testigo ocular eh, de lo que le pasó en su conversión. No es ocular en el hecho de que participó con Jesús, estuvo con Jesús, comió con Jesús, sino él es ocular o tiene ese testigo, es testigo ocular, puesto que es la voz quien le habla, ¿no? ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús, quien tú persigues, ¿no? En cambio, los apóstoles sí lo vieron, ¿verdad? Lo tocaron inclusive como Tomás, ¿no? Ese es el testimonio apostólico. La tesis número 9.
En el interior de este testimonio pascual, los signos son accesibles a la investigación histórico-crítica y muestran la veracidad de lo atestiguado, ya que pueden ser presentados como un conjunto históricamente plausible, ¿verdad? Y de esta forma aparece como el testimonio pascual, no contradice los signos y huellas que dejó, ya que está enraizado en la historia y es a ella a quien quiere dar último sentido como promesa de vida y para siempre, ¿verdad? Entonces, los signos visibles de la investigación histórico-crítica, ¿verdad? Todos los signos de la resurrección, ¿verdad? El sepulcro vacío, el Calvario, el Gólgota, el enlosado, eh, todos los signos, ¿no? Eh, posibles de la resurrección, el sepulcro abierto, ¿no? Las sábanas puestas, dobladas, el sudario en un lado, las sábanas en otro, y de esta forma también hay una eh, huella, ¿verdad? Que deja el testimonio de la resurrección, ¿verdad? Ya que está enraizado en la historia, ¿verdad? Y aquí se complementa con los signos de la resurrección, se complementa con los signos proféticos del Antiguo Testamento y los libros intertestamentarios, y que hablan precisamente de una promesa, puesto que todos sus signos no termina con el Mesías, el Señor resucitado, nada más, sino que ahí viene algo más, ¿verdad? No sé si se han dado cuenta que a veces pensamos que termina con Pentecostés, ya terminó la Pascua y se acabó. No, pero hay una realidad futura, ¿verdad? La promesa escatológica de Jesús y su segunda venida. Y ya San Pablo, lo vamos a escuchar también durante estos días, va a hablar de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Como promesa de vida para siempre. Apocalipsis 1:18. Entonces viene algo, un signo mucho más allá. Y Apocalipsis está llena de signos. Los libros, el dragón, la mujer, la mujer que da luz, el ven Señor Jesús, no ven, no tardes, ven pronto Señor. Entonces ya no está hablando precisamente de algo futuro, ¿verdad? De alguna promesa de vida eterna, ¿verdad? Una promesa para siempre, ¿verdad? Entonces no termina eh, la, la experiencia pascual, no termina con Pentecostés, sino que comienza con Pentecostés la experiencia pascual, puesto que la iglesia lo va viviendo. Y así decimos nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se celebra un difunto, se habla precisamente del misterio pascual, ¿verdad? Del difunto, sea quien sea, ¿verdad? Y hablamos de que eh, ha sido llamado a la vida eterna, porque así Cristo lo ha deseado, ¿verdad? Entonces hablamos de la futura vida eterna en el funeral de quien sea, ¿sí? Entonces siempre va a haber ese testimonio, ¿verdad? Esos signos y esas huellas que son un testimonio pascual, ¿verdad? Históricamente hablando, nos ya habla precisamente de lo que será una veracidad en la investigación histórico-crítica de nuestra fe, ¿verdad? Este es la novena tesis teológico fundamental. Y la última es la teología fundamental, que en sí, así es como se llama el tema de todo lo que uno quiere estudiar, se engloba en una materia para de estudio que se llama teología fundamental. Y al reflexionar de qué forma la resurrección de Jesucristo acredita y es el máximo motivo de la fe cristiana, siendo a su vez centro y culminación de la historia de la salvación, quiere mostrar la conexión entre ese testimonio pascual con una serie de signos acontecidos en la historia. Estamos hablando de que la teología fundamental es ese estudio que a lo largo de la historia, ¿verdad? Va dando testimonio pascual, ¿verdad? De la resurrección de Jesús y es la continuación, ¿verdad? De la vida eterna, ¿verdad? Entonces, quien actúa, quien mueve, dicen por ahí algunos diólogos y exégetas, que el Espíritu Santo sopla sobre la superficie de nuestras cabezas, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo está constantemente soplándonos, animándonos, ¿verdad? Esa es la continuación, ¿verdad? De la experiencia pascual de Cristo. Yo les he dicho en algún momento que eh, pudiéramos englobar
la historia de la salvación en varias etapas. La primera etapa, la etapa del Padre, el Padre Creador, el Padre que eligió a Abraham, el Padre misericordioso que ha guiado a su pueblo por el desierto, les dio la tierra de Canaán, en fin, ¿no? La segunda etapa, la etapa del Hijo, desde la encarnación, desde el anuncio del ángel a María, que va a ser la madre del Señor, y todos los acontecimientos que ya hemos vivido de Jesús, ¿verdad? Después viene la etapa o la época del Espíritu Santo, nacido precisamente en Pentecostés. Siempre decimos ese inicio, ¿no? En Pentecostés, pero el Espíritu Santo el Señor lo dio en el domingo. Dice que a los 8 días después del primer día de la resurrección, a los 8 días, Jesús sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados. A los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Eso quiere decir que antes de Pentecostés Jesús ya les había dado el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Que culminará obviamente con la celebración de Pentecostés, ¿verdad? El derramamiento de los dones del Espíritu. Pero Jesús ya les otorgó el Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces viene la época del Espíritu Santo, ¿sí? Digamos que va unida a la historia de la iglesia, ¿sí? Porque la iglesia nace, o más bien se expresa ya, porque la iglesia ya estaba desde que Jesús dijo, tú eres Pedro y sobre esta, Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La iglesia ya se va formando en Jesús y hay una experiencia de salida de la iglesia en Pentecostés. Por lo tanto, la iglesia ya estaba formándose, ¿no? Y precisamente la teología fundamental viene a darnos esos acontecimientos que hasta el día de hoy se siguen mostrando en una experiencia pascual del resucitado. Hoy vivimos precisamente esa época de la resurrección y un ejemplo muy claro lo tenemos en la Pascua del Papa Francisco, es decir, su paso de la vida a la muerte, su sepultura, su novelunios, como le llaman, su novena, nosotros le llamamos, para que culminará ya próximamente iniciará el cónclave, ¿no? Entonces la iglesia está actuando el Espíritu Santo, ¿verdad? Son acontecimientos de la historia como testimonios pascuales. Entonces seguimos dando testimonio de la resurrección de Cristo. Y uno muy cercano a nosotros es la vigilia pascual. El hecho de renovar nuestros compromisos bautismales es una expresión, una conexión, ¿verdad? Con el acontecimiento de la resurrección y es una expresión de nuestro testimonio pascual, ¿verdad? Entonces, todo esto indica que y propone como histórica y antropológicamente creíble todos estos acontecimientos de la teología fundamental digno de fe, ¿verdad? Hasta nuestros tiempos, ¿sí? Es así como se pone de relieve el sentido profundo de la afirmación de Pablo: si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación es vana y vana es nuestra fe. Primera de Corintios 15, 14. Y con eso concluimos, ¿verdad? Si lo que yo estoy predicándoles ahorita, lo que les he comentado, no tiene un efecto vivificador, entonces es vana nuestra fe, ¿verdad? Yo siempre he pensado en eso, que eh, la predicación es, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación de la fe, ¿verdad? Entonces, tenemos muy profundamente enraizado en nuestros corazones a Cristo resucitado. Cristo vive entre nosotros. Entonces, tiene que haber un efecto, ¿verdad? Un efecto vivificante. Bien, pues de antemano, hermano, les agradezco el que nos hayan acompañado durante estos 2 meses, hablando de este tema de la experiencia pascual de Jesús resucitado y que no culmina, ¿verdad? Con lo que acabo de comentar, estas 10 tesis, sino que hay mucho más que descubrir acerca precisamente de la resurrección. Por ejemplo, ahorita lo que continúa de esto es los textos de Maús, ¿verdad? Viene una explicación muy larga acerca de lo que acontece. Por eso el texto de los discípulos de Maús es muy, muy interesante, muy bello descubrirlo, analizarlo a estos discípulos de Maús y todo. Es un resumen. Los discípulos de Maús es un resumen de lo que es la experiencia de las primeras comunidades cristianas. No habían entendido la escritura, Jesús se las explica. No han comprendido hagan esto en memoria mía y Jesús les da el pan.
¿verdad? Y aparece y desaparece el Señor, hay una transformación, es un, es un texto lleno, ¿verdad? De signos y de una enseñanza de Jesús. Es el mismo Jesús. Los discípulos de Maús es el mismo Jesús quien está explicando lo que él quería que se conociera ya desde antes, ¿verdad? Por eso Jesús les va a decir dos, tres veces, ¿han comprendido esto? Pues sí, bueno, pues no lo han comprendido porque lo comprenderán hasta después, es decir, después de la resurrección. Y ya los discípulos comienzan a comprender. Ojalá también nosotros, hermanos, podamos ir comprendiendo cada vez más la profundidad de la belleza de la fe en Cristo Jesús. Pues que Dios nos ayude, hermanos. Nos encomendamos al Señor en esta Pascua, que nos dé los dones de su Espíritu Santo. Vamos a terminar con la oración para pedir la beatificación de la venerable Edelquim. Padre eterno, te doy gracias por el don que concediste a tu sierva Edelquim, de esforzarse por vivir siempre en el gozo de tu presencia, por la radiante caridad infundida en su corazón por el Espíritu Santo y por la fortaleza que sacó del pan de vida para trabajar hasta la muerte por la gloria de tu nombre, en dependencia amorosa de María, Madre de la Iglesia. Confiando, Padre misericordioso, en que su vida te fue agradable, te pido me concedas por tu intercesión el favor especial que ahora te imploro, la paz del mundo y el aumento de nuestros presidium. Y des a conocer con milagros la gloria que ella goza en el cielo, para que también sea glorificada por la Iglesia en la tierra. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A Jesús por María. Ave María. Secula seculorum. Amén. Pues que pasen un excelente día, que Dios les bendiga y ya nos estaremos acercando al nuevo mes y iniciaremos un nuevo tema. Por lo pronto, que pasen un excelente día, saludos y bendiciones a todos.